Bueno, ayer nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, una noticia muy triste, que es la del fallecimiento de Norberto Pereira, 85 años. A los más grandes les digo Norberto Pereira, los que escuchan radio toda la vida, no necesito explicarles nada. Relator, periodista deportivo, de los mejores relatores realmente que he escuchado. Y eso les digo ya a los más jóvenes, que por ahí no lo tienen registrado. Yo siempre bromeaba que Norberto, con el que trabajé algunos años, vos le ponías dos hormigas en el piso y te hacía una carrera, te relataba una carrera, porque tenía una capacidad de relato impresionante. Yo compartí con él el micrófono allá por él y con un colega con el que vamos a hablar ahora, un amigo, allá por el fines del 80, principios del 90, en el EU15, éramos parte del servicio informativo del EU15 y Norberto Pereira con Juan Carlos Blanco, que tampoco está, lamentablemente, que ha pasado por estos micrófonos con Pasión Deportiva, tenían sus transmisiones de lo que sea, de lo que se les ocurra, de fútbol, de básquet, automovilismo, ciclismo, y nos invitaban a nosotros, que éramos muy jovencitos, a participar en esas transmisiones, y lo hacíamos con muchísimo gusto. Por lo menos yo aprendí un montón de cosas con ellos, con Norberto, en este caso a él nos vamos a referir, que te daba además la posibilidad de hacer lo que un día me hizo hasta relatar un partido de tenis, me acuerdo, no sabía ni qué decir, ¿no? Pero era como largarte, y bueno, y después, cuando este mismo programa con la gente comienza en el EU15, allá por el 91, el móvil, el que va a ser, por ejemplo, Fernando Sicone ahora, lo hacía Norberto Pereira, que fue el primer móvil, por decirlo de alguna manera, de este programa. Que había que pararlo, había que decir, pará, Norberto, no, más notas, tenemos que hacer algo desde el estudio también, porque era una máquina de entrevistar. Bueno, y quiero recordarlo con alguien que ha podido compartir hace no muchos años, tengo entendido, ahora me va a contar bien, tarea con Norberto, con un programa obviamente de deportes en su radio, en VIP, y me refiero a Jorge Olivero, que por eso digo, esos años que yo refería recién en el EU15 los compartimos muchos, éramos muchísimos, entre ellos Jorge y Norberto. Así que los saludo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Hola Gustavo, un abrazo grande. Sí, la verdad nos conmovió, porque si bien es cierto que yo tengo contacto con la familia, Norberto trabajó hasta el año pasado acá y siempre con la misma fuerza, la misma garra, esa apertura de micrófono que parecía mágica en él. Y bueno, difícil por ahí se torna, porque todo esto me recuerda esto cercano a lo que vivimos. Uh-huh. Y ayer cuando Susi me avisó, de verdad me conmovió, y mucho. Pero bueno, es la ley de la vida, desgraciadamente, pero quedan los recuerdos, y que son muy buenos. Allá nosotros trabajamos, Gustavo, con Norberto. Yo hacía tribuna deportiva, yo era muy chico, sí. Hacía tribuna deportiva con él y con Juan Carlos y el ruso Friedkin haciendo la locución comercial, y vos, y estaba el gringo Nicoletti y Tito Ricaldoni en el servicio informativo. Éramos un montón sí. de gente. Y se aprendía mucho, y la verdad nos divertíamos un montón. Y estamos hablando de la radio vieja de Garrones 58, o sea que hace un montón de años. Sí. Después experimentamos la apertura de la otra, que era una belleza realmente, sí, claro. de otro edificio, y siguió todo. Pero yo me acuerdo de esas transmisiones. Yo lo decía, recién lo decía en broma, pero en serio, a este tipo, decía Pereira, o sea, le pones cualquier cosa y lo relata. O sea, te cerrás los ojos y te imaginás el escenario. Impresionante era. Pero aparte la versatilidad en la radio, porque él empezó hace 60 años. El año pasado festejó sus 60 años en la radio, cuando se dio el comienzo mismo del EU18, Radio El Valle de General Roca. Uh-huh. Él fue una de las primeras voces en esa radio cuando incipientemente comenzaba a tener. Por otro lado, fue la primera con licencia nacional, el EU18, y a partir de allí después se vino a vivir a Viedma y estuvo en el EU15, pero en el medio hubieron competencias de Fórmula 1,
competencias muy, muy importantes a nivel nacional, programas especiales, muchos viajes con, bueno, en el caso mío, que yo también hacía deportes, y después las coberturas acá, en automovilismo era incomparable, tenía una capacidad para... Siendo uno solo, parecía que eran un montón haciendo la cobertura de una competencia que tenía una capacidad de imaginarse lo que podía pasar o de anticiparse a tal o cual situación en el safari, que se ve muy poco, o en las competencias aquí, o en la apertura de lo que fue en 2004, el Autódromo Ciudad de Viedma con el Turismo Competición 2000. Su fuerte grande era el automovilismo, era inigualable para lograr esa magia extraordinaria que transmite la radio a partir de una competencia deportiva automovilística. Hoy la televisión ha ganado un espacio insustituible, pero la radio en ese momento era lo que sigue siendo hoy, esta magia de poder comunicarnos, ¿no? Y el ciclismo, yo lo escuchaba relatar carreras de bicicleta, es dificilísimo en radio. Una vez me puso él en una esquina en un móvil y no pude, lo reconozco, no pude, me tuve que ir a otro lado porque no es como los autos que van pasando de a uno o de a dos. Los ciclistas te vienen en 50, 60, tenés que conocer mucho, tenés que tener eso que vos decís, versatilidad. Era un capo realmente en eso. Y lo hacía incluso, o sea, relataba, y yo me acuerdo una vez, relataba y manejaba a la vez, porque iba con la citroneta, que era el móvil de la radio en ese momento, hacía todo junto. La verdad que ¿Quién le había puesto la velarda, te acordás? Sí. Bueno, ahora, eso del móvil, de que el móvil estuviera en cada lugar, Norberto se recicló en ese momento, porque había dejado de hacer deporte, y haciendo la mañana de la radio generó una obligación en el resto de aprender a hacer móvil, que para mí es lo más complicado en esto de transmitir lo que sucede, porque uno está calentito acá dentro de un estudio de radio y el móvil es en definitiva quien refleja lo que sucede en la calle, y lo hacía tan bien, porque aparte tenía un vocabulario tan florido y era tan barroco la forma en que se expresaba, que verdaderamente era atractivo, aun cuando permitía que nosotros nos imaginemos, y nosotros trabajamos con él, pero en la audiencia ha tenido un reconocimiento muy grande precisamente por eso, de poder transmitir lo que veía, que en definitiva era como generar la presencia de uno aun cuando la distancia era inmensa. Sí. Me estoy acordando de viajes, Jorge, me parece que hasta los tres hicimos algunos viajes con el programa de la radio. San Antonio, a Sierra Grande también fuimos en otra oportunidad, había cerrado la mina y pasaba en ese momento. Claro. Y nosotros... Lo de San Antonio fue trágico, ¿te acordás? Sí, vimos un accidente tremendo, no me olvidé más. Un accidente donde un hombre perdió la vida, y que, bueno, nos quedamos conmovidos porque nosotros habíamos ido a hacer otra cosa y justo nos encontramos con ese accidente. En ese momento no había cámaras, no es como hoy que cualquiera puede retratar el momento, pero quedamos muy sorprendidos por esa situación. Fuimos en un Falcon, que era una joya que tenía Norberto, con palanca al piso, ¿te acordás? Sí. Qué lindo. Bueno, o sea, no el momento trágico, por supuesto, pero esas cosas que van apareciendo en la memoria, y nosotros éramos muy pibes, le decimos a la gente, 20 y pico de años, ahí cortitos nada más. Y él era el que nos llevaba de alguna manera, y nosotros si éramos vivos aprendíamos, ¿no? No sé si fuimos vivos, pero lo intentaremos, por lo menos, ¿no? Sí, algo salió. De hecho estamos al aire, que no es poco. Bueno, pero lo estoy pagando el espacio este. O sea, bueno. Vos sabés que de verdad uno se pone, porque yo he viajado mucho, por ejemplo, con el básquet. Y trabajábamos juntos y éramos competencia, las dos cosas. Porque difícil, pasaba, y pasaba eso. Competitivamente era fuerte. Era de un carácter fuerte, y trabajando con él era muy exigente también, por lo cual había que estar atento. La mirada, cuando le pifiabas en algo, la mirada era tremenda. Claro, pero bueno, uno tiene dos chances, o claudicar o aprender.
Totalmente. Y acá estamos. Sí, sí. Y tenés razón eso, como competidor bravísimo también, ¿eh? O sea, Sí. sí, en buena ley como tiene que ser también. Te obliga Sí. a superarte. Con prepotencia de trabajo. Yo lo veía hasta el año pasado acá Sí, y tenía la misma fuerza, y le metía la misma garra sí. y hacía esas notas que por ahí tenían una vuelta de tuerca con una mujer que había competido hace algunos 30, 40 años por primera vez en una actividad atlética, en pedestrismo. Tenía esas cosas que enriquecían la radio de una manera extraordinaria y después musicalizando también en este espacio que hacía acá en la radio de 12 a 13, Ujú. de verdad era un deleite y yo que soy uno de los dueños de la radio, me quedaba escuchando porque de verdad quedaba maravillado de la capacidad que tenía para generar esa magia con la audiencia que la lograba conmigo. Si la lograba conmigo, imagínate para afuera, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Bueno, y tuviste el privilegio entonces de tenerlo casi hasta el final, ¿no? El año Sí, pasado me dijiste. sí. Sí, 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 sí. Y siempre con la misma fuerza. Acá en la radio tiene escaleras. Norberto se movilizaba con un bastón. Sin Ujú. embargo, todas las mañanas él arrancaba. Y otra particularidad, ¿no? Hoy uno lo ve con la rapidez de todo. Empieza el programa a las 7 de la mañana, como me pasa a mí. Y bueno, y uno adopta ciertas condiciones de llegar con tiempo. Y yo por ahí llego 15 minutos antes. En el caso de él, no. Ajá, En el caso de él, llegaba 11 y cuarto, ya estaba acá para empezar un programa a las 12. claro. ¿Qué hacía en ese tiempo? Repasaba todo. Ajá. Mira qué No usaba la responsabilidad. computadora. Sí, sí, sí. No usaba la computadora, tenía todo escrito, tenía una letra muy particular también, Sí. y tenía todo escrito, traía todo escrito, todo lo que nosotros leemos en la computadora, él lo hacía, para lo único que usaba la computadora era para los datos del tiempo, Ujú. o sea, cosas que ya se han ido perdiendo desgraciadamente, ¿no? Sí, sí, más vale. Bueno, Jorge, así que a las 7 de la mañana arrancás la radio, programa 7 de la mañana. Arranco, sí, temprano, En aquella temprano a las época te 7 sí. costaba, en aquella época no quiero decir nada, pero te costaba un poquitito más. Pero muchas Eh, veces he ido sin dormir, sí, eso es cosa que no cierto. podría hacer hoy. Eso es cierto. Jorge, un abrazo grande. Siempre es un gusto, Gustavo. Un abrazo te Igualmente. tengo entre los amigos que me ha dejado la radio, así que te mando un Por abrazo supuesto. enorme. Lamento la circunstancia, pero es lo que nos toca. Seguro, seguro. Bueno, lo ¿Mm? mismo digo, un abrazo grande, hasta la próxima. Chao, querido, adiós. Bueno, Jorge Olivero, entonces, un colega, un amigo de los medios, de la radio, con el que compartimos muchas horas, justamente con quien hoy recordamos y de alguna manera homenajeamos a Norberto Pereira, que ayer falleció a los 85 años.